Muy buenos días niños y niñas, hoy trabajaremos con la primera parte de la guía 3 en el contexto de la burguesía para que entendamos un poquito de qué se trata, así que no se pierdan ningún detalle. El Renacimiento es sin duda la época más prolífera de la historia de los avances científicos en el mundo. Muchos fueron los artistas y pensadores que pudieron desarrollar su obra en este tiempo, y eso ocurre por motivos muy particulares que veremos en este video. En Europa se vivió lo que conocemos como la Edad Media, época que se caracterizó por el adormecimiento de los procesos culturales y del desarrollo intelectual propios de la época clásica, para dar paso a una sociedad ampliamente desigual regida por monarquías muy ligadas al cristianismo. Es decir, en esta época, el mayor poder social estaba concentrado en los reyes y en el papa. Esta época es muy distinta a la anterior y marca un retroceso cultural respecto a los tiempos clásicos, en los cuales hubo avances científicos, filosóficos, tecnológicos, intelectuales y artísticos derivados de la influencia de la civilización griega y el Imperio Romano. Pero, ¿por qué en la Edad Media se produce este retroceso cultural? Esto se da debido a tres causas principales. La primera causa es el contexto de guerra que se vivía en esta época en toda Europa, primero con la llegada de los pueblos bárbaros, las invasiones arábigas en España y finalmente con la ofensiva del cristianismo en las llamadas cruzadas. A todos estos eventos militares internacionales se sumaron los conflictos entre los propios reinos cristianos debido a los problemas geopolíticos existentes. En segundo lugar, se debe sumar el factor de que la Iglesia acumuló y administró el conocimiento, guardándolo en los monasterios y alejándolos del común de las personas, que componían una sociedad mayoritariamente analfabeta. Y como último antecedente, no podemos olvidar la peste bubónica, que entre los años 1200 y 1300 eliminó 2/3 de la población europea y se dio debido a las insalubres condiciones de vida de la Europa de la época. Ahora bien, ¿cómo es posible que con todas las condiciones antes descritas haya surgido el Renacimiento? Te lo explico inmediatamente. Los antecedentes más importantes que dan origen al Renacimiento son la invención de la imprenta, la invasión turca al Imperio Bizantino, el empobrecimiento de las monarquías posterior a la guerra, el fortalecimiento del comercio en el Mediterráneo y el surgimiento de la burguesía como resultado del desarrollo de la banca. Con la invención de la imprenta, Johann Gutenberg genera una revolución, pues su invento permitió poner el conocimiento al servicio de toda la población. El primer libro en imprimirse fue la Biblia en 1452, pero luego de esto se imprimieron muchos más a costa de los mecenas, grandes familias burguesas dedicadas al desarrollo de las artes. Obvio, ¿quién más podría pagar por el proceso de impresión? En el año 475 cae el Imperio Romano, pero solo en su parte europea, pues en Asia Menor siguió cultivando su esplendor y desarrollo. En ese tiempo ya no se hablaba del Imperio Romano, se hablaba de Constantinopla, que en su momento fue uno de los reinos más poderosos del mundo y continuó con la herencia cultural grecolatina. Pero eso no duraría mucho, pues en el año 1456 ocurre la gran invasión del Imperio Turco que derrota a Bizancio y se declara como uno de los imperios más poderosos. Frente a la derrota, los sabios e intelectuales cruzan el Mediterráneo para llegar a un lugar seguro. Llegan a Italia y este es uno de los factores que hace que comience el nuevo despertar cultural europeo. Como dijimos anteriormente, la Edad Media estuvo cargada de guerras y conflictos bélicos, invasiones y movimientos geopolíticos que intentaban posicionar a unos y otros bandos como los más poderosos del mundo conocido. Durante esta época, las guerras no se detuvieron. Y a pesar de las riquezas de la iglesia y los reinos, ninguna economía puede soportar tanto tiempo de conflictos armados. Por lo tanto, para aumentar los ejércitos, los reyes cristianos comenzaron a pagar en tierras los servicios de sus nobles. El trato era simple: lucha por mí y al final de la guerra tendrás tu propio feudo. Tanto fue así que cuando las guerras acabaron, los grandes reinos cristianos estaban totalmente arruinados y sus extensos territorios habían sido convertidos en pequeños pueblos rodeados de feudos en los que el rey ya no tenía poder ni autoridad. El problema es que no solo los reyes se habían empobrecido con los efectos de la guerra, sino también los señores feudales, que de nobleza y poder, a principios del siglo XV, les quedaba muy poco. Pero hubo quienes no perdieron su fortuna, por el contrario, la multiplicaron, y estos fueron los gremios de comerciantes y artesanos,
que durante la guerra y paz siguieron trabajando como hombres libres, al servicio de sí mismos, y poco a poco comenzaron a acuñar un capital importante debido a la oposición de las ciudades italianas en el Mediterráneo. La mayor ruta comercial de la época estaba en manos de hombres libres que lograron hacer fortuna. Y el dinero les dio poder. Un poder muy grande, que hasta la época no existía. Un poder tan grande que fue capaz de superar el poder de los nobles, de los grandes señores feudales e incluso de los reyes. Por si todavía no lo han adivinado, estamos hablando del poder del dinero. En esa época surgen las bases del capitalismo actual. El comercio le había dado a los burgueses más dinero del que podían contar, y cuando el dinero sobra, y hay quienes lo necesitan, este comienza a fluir. Y los otrora pequeños artesanos y comerciantes, convertidos en hombres ricos, empiezan a prestar dinero a todo aquel que lo necesita, desde reyes a nobles. Todos les deben a los burgueses y comienzan a ser las personas más importantes de la época, ocupando puestos públicos, puestos en la iglesia y puestos en el ejército. Los oficios y profesiones más respetados de la época renacentista. Y aunque el poder nominal seguía en manos de los reyes y la nobleza seguía manteniendo sus privilegios, nada importaba porque eran los burgueses los que estaban en las sombras a la cabeza de todo y su influencia se notaba. Y ahora nos vamos a dedicar a responder las preguntas de la guía. La primera de ellas, ¿qué relación existe entre el surgimiento de la burguesía y el surgimiento de la ópera? La relación es bastante clara, pues como vimos en el video anterior, la ópera nace en la Camerata Fiorentina, una agrupación de artistas famosos de la época que intentan descubrir cómo era el teatro griego y llegan a la conclusión de que probablemente era cantado, por lo que deciden levantar una obra de esas características y la denominan ópera y música. Esto se relaciona con los mecenas, pues los Medici, que son los que financian la Camerata Fiorentina, son los mecenas más importantes de la época. Y como habrán investigado, los mecenas son aquellos personajes muy ricos que financian y mantienen a artistas a cambio de su arte. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son las 3 causas principales del surgimiento de la burguesía? Menciono y explico 3. La primera es el debilitamiento de las monarquías debido a las guerras. La segunda, el crecimiento de la actividad comercial en el Mediterráneo. La tercera, y debido a la acumulación económica que les permite el crecimiento comercial, que se transforman en prestamistas dando origen a la banca. Pueden profundizar retrocediendo unos minutos este mismo video. La pregunta número 3 dice, ¿qué efectos sociales trae la burguesía a la sociedad? El primero de ellos es el surgimiento de la banca, una consecuencia que viene hasta nuestros días, un efecto que nos acompaña todavía, ¿verdad? El segundo, el cambio en el desarrollo de las artes. Gracias a la burguesía se desarrollan las artes a un nivel nunca antes visto. Y finalmente, el surgimiento de una nueva fuerza social, que al mismo tiempo que es despreciada por los nobles, como la burguesía, también es aceptada por su poder. Y eso es clave, porque su aporte implica un cambio para siempre en la sociedad. La pregunta número 4 dice, opino y explico respecto a la frase el arte es para la burguesía. Y sí, en esta época el arte es solo para la burguesía. Nadie más en la sociedad puede pagar el arte. Y tristemente eso se ha mantenido en nuestros días, dejando el arte absolutamente alejada de la capacidad económica de todos y siendo casi un privilegio de una pequeña élite. La opinión no se las puedo dar, esa la construyen ustedes mismos. Y finalmente, la pregunta número 5. Investigo el concepto del hombre renacentista, explico con mis palabras y ejemplifico mi explicación. Bastante sencillo, el hombre renacentista es un hombre total. Es el hombre que las puede hacer todas, como se dice vulgarmente. Es el hombre que puede ser bueno con la espada, con la pluma, que conquista, que es aventurero, que vive el día a día. De hecho, el tópico literario más importante de esta época es el carpe diem, aprovecha el día. Eso se ve reflejado en el hombre renacentista que intenta
lograr aprovechar ese día y al mismo tiempo pasar a la fama, ser un hombre que deje un legado, que nadie olvide que ese hombre pasó por el Renacimiento, que nadie olvide que ese hombre pasó por el mundo, por la tierra, por la vida. Y bueno, niños, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo, por acompañarme. Espero que hayan disfrutado el video y si no, por lo menos que hayan aprendido. Un abrazo gigante.